Hola, soy el profesor Rafael Jiménez Hernández. En este material audiovisual para la asignatura de Mercadotecnia, continuaremos con el tema que estábamos revisando en la sesión anterior. Este es el complemento de dicho tema, que es antecedentes de la mercadotecnia. En esta ocasión, como complemento, les digo, del tema antecedentes de la mercadotecnia, veremos los subtemas conceptos de la mercadotecnia, terminología de la mercadotecnia, valor y satisfacción, la importancia de la mercadotecnia en la sociedad y la importancia de la mercadotecnia en la economía global. Es importante que entendamos estos fundamentos de la asignatura de la mercadotecnia para poder llevarla a la práctica en un momento dado. Por lo cual, como les digo, estaremos revisando estos subtemas. Cualquier duda o pregunta que genere el material audiovisual en la sesión lo podemos subsanar, podemos aclarar esas dudas que se vayan generando. Vamos entonces, como les decía, a revisar en una primera instancia los conceptos de mercadotecnia. ¿Y cuáles son los conceptos básicos para entender la mercadotecnia? Son 6: necesidades, deseos, oferta, demanda, intercambio y mercado. Como recuerdan ustedes en la sesión anterior y en el audiovisual, en el material anterior de la asignatura, les comentaba que es importante entender que si la base de la mercadotecnia es el intercambio de bienes y servicios en un sistema consumista, consumidor, es importante entender que se vincula directamente con la oferta y la demanda. Primero entendamos qué es una necesidad. Bueno, pues la necesidad es, bueno, pueden ser de dos tipos, son innatas o adquiridas. Es decir, la necesidad la necesidad se refiere al hecho de lo que requiere el individuo, lo que tiene de percepción de carencia, lo que, lo que requiere, valga la redundancia, para poder realizar algo, para obtener algo o simplemente para darle satisfacción. Para eso debemos entender dos tipos de necesidades: las innatas o las primarias y las adquiridas o las secundarias. Las necesidades primarias o innatas del individuo, del ser humano, pues son las de carácter fisiológico, es decir, aquellas necesidades para poder desarrollarse como ser: alimentación, vivienda, vestimenta, sexualidad, agua. Podemos entender entonces que las necesidades innatas o primarias son aquellas que se requieren para mantener la vida biológica del individuo. Después tenemos las necesidades adquiridas. Son aquellas que responden ante, ante nuestra forma de aprendizaje, lo que tiene que ver con nuestra autoestima, el prestigio, el afecto. Y entonces, si se requiere o se vincula, mejor dicho, con estos elementos, con estas necesidades, con estos requerimientos, podemos hablar que es el estado psicológico el que influye en el individuo para estas necesidades. ¿Mm? Todo tiene que ver con las interacciones que tenga el individuo con los demás. Es adquirido, es decir, eh, se puede decir que es una necesidad subjetiva.
que le ayude a subir la autoestima, que tenga un mayor prestigio, son aquellas que pasan a un segundo plano, por eso se llaman secundarias, respecto a las biológicas. Después tenemos los deseos. Y pues, ¿qué son los deseos? Básicamente es la forma en que se adaptan o se adoptan las necesidades humanas y que son moldeadas, eh, que tienen una vinculación directa con la cultura y la personalidad, como lo tiene aquí la diapositiva. Ajá. Entonces podemos decir que los deseos son influenciados por la cultura y la personalidad. A diferencia de las necesidades, que son requerimientos específicos del individuo, ya sea para sus funciones biológicas, para su desempeño eh, como como ser humano, y además estas necesidades que adquiere para sentirse más seguro, para sentirse feliz, para sentirse mejor en todos sentidos, los deseos tienen que ver con la cultura y la personalidad. Dependiendo de cómo influye nuestra cultura, la personalidad, es de acuerdo a lo que queremos adquirir. Ujú. Las necesidades son los requerimientos necesarios, valga la redundancia, y en cambio los deseos son lo que queremos adquirir. Ujú. Por ejemplo, en una cultura eh, del consumismo, que es lo que hemos estado hablando, pues las diferentes empresas, las diferentes marcas de cualquier producto o servicio se enfocan precisamente en el deseo. Tiene que ver también con qué tipo de cultura y la interacción que tienen estos individuos en la sociedad, con su personalidad, que más adelante veremos el tema de segmentación de mercado y la meta mercado. Ujú. La meta, la segmentación, que en un momento más lo vamos a comentar, es como las grandes empresas, las marcas, se vinculan directamente con los deseos del individuo, con su entorno, su cultura y su personalidad. Después tenemos la oferta, que básicamente es lo que se ofrece para satisfacer un deseo o una necesidad. Se puede ofrecer un bien o un servicio, ¿no? Eso es lo que hacen las grandes empresas, ofertar, ofrecer un, una necesidad o un deseo que requieras. Ujú. Después tenemos la demanda, es aquello que desea el humano y que además lo puede desear, tiene esta posición de deseo, que realmente lo puede adquirir porque tiene un poder de compra. Ujú. Es decir, el poder de compra está respaldado con el deseo. Eso es la demanda. Una cosa es ofertar. Yo te ofrezco un bien o servicio para satisfacer una necesidad, y otra muy diferente es yo demando, porque puedo comprarlo, porque así lo deseo, un bien o servicio. Ya veremos más adelante cómo funciona el tema de la oferta y la demanda, tanto en el mercado como influye también en el deseo de las personas para poder adquirir un bien o servicio. Después tenemos el intercambio, que es obtener un bien a cambio de algo. Tú ofreces algo para obtener un beneficio. Ujú. Un objeto deseado, eh, algo que te haga sentir mejor, perdón, o que algo o algún objeto o algún servicio que requieras para tus necesidades biológicas, como ya lo dijimos en un principio con las necesidades. Entonces, básicamente el intercambio, pues, es ofrecer algo a cambio para obtener un beneficio, un bien o un servicio.
Ujú. En este caso, pues, el la empresa y el cliente, la marca, tienen este intercambio por ofrecimiento mutuo. Es decir, yo te ofrezco un bien, que ya lo veremos también más adelante con el tema de valor y satisfacción, pero básicamente la marca y el cliente entregan un valor, ¿no? La marca le da un valor al cliente por satisfacer la necesidad que requiere y el cliente le entrega un valor a la marca porque puede satisfacer ese deseo o esa necesidad. Y por último tenemos este elemento del mercado, que básicamente es el conjunto de compradores reales y potenciales que una empresa, una marca, una organización puede ofrecer para un bien o un servicio. Eso es el mercado. Ya veremos también cómo se asocian en la terminología esto del mercado, la segmentación y la meta. Pero básicamente el mercado es precisamente ese conjunto de compradores, de individuos que son reales o potenciales de poder adquirir un producto, de poder ofrecerles un producto o un servicio y satisfacer así sus necesidades o deseos. Después tenemos la terminología de la mercadotecnia. Aquí tenemos que entender que la mercadotecnia se lleva a cabo por medio de un procedimiento de planeación. Cada marca, cada empresa, para vender, para ofertar su bien o servicio, necesita planear lo que va a ofertar, cómo lo va a ofertar, quién lo demanda, cómo lo demanda. Y para eso analiza en una primera instancia, en un primer paso, pues el mercado, lo que ya dijimos que es el conjunto de compradores reales y potenciales. ¿Uh? Comienza entonces la planeación de la mercadotecnia con identificar ese mercado, identificar las necesidades y deseos que tengan en los individuos en ese mercado. En el mercado van a encontrar las empresas las necesidades y deseos similares, es decir, ese mercado es homogéneo, uh-huh, porque tienen estas similitudes. En una planeación de mercadotecnia, pues primero hay que identificar ese mercado potencial, esos individuos que son reales o que son potenciales, ya lo mencionamos. Para posteriormente segmentar al mercado. Uh-huh. ¿De qué sirve segmentar al mercado? Bueno, primero debemos entender qué es segmentar. Segmentar es separar, es un proceso de dividir y clasificar el mercado. Uh-huh. Pueden dividirse por, eh, por diferentes criterios, digámoslo así, ¿no? O diferentes características. El comportamiento de compra, a qué grupo va dirigido, género, edad, etcétera, ¿no? El mercado, las empresas pueden segmentar el mercado, pueden hacer heterogéneos esos deseos y esas necesidades para poder identificar más claramente qué es lo que se puede ofertar y qué es lo que están demandando. Ujú. Además, esta segmentación puede permitir más fácilmente satisfacer las necesidades de eh, de los individuos, de los clientes, del mercado. Ujú. Una vez que se segmenta, si es que la planeación está especificada para un mercado meta, ese es el tercer paso, el mercado meta, que es la identificación precisa del cliente. Ujú.
como les decía, una vez que se hace la segmentación aquí en la planeación de la mercadotecnia, que es dividir y clasificar, como ya mencionábamos, por diferentes características o criterios como edades, eh, espacio geográfico, género, condición económica, etcétera. Se puede clasificar, se puede dividir de diferentes formas, con diferentes criterios el mercado, dependiendo de la empresa, dependiendo hacia quién va dirigido el producto, el bien o servicio que quieren ofertar, para posteriormente tener un mercado meta. Es decir, ya identificaron al cliente de acuerdo a esa característica que les interesa, por eso se llama meta, esa es mi meta, ese es el objetivo. Ya identifiqué el mercado, ya identifiqué necesidades y deseos, ya lo segmenté de acuerdo al producto que tengo, que voy a ofertar, con qué características voy a ofertar, y el mercado meta me permite tener una accesibilidad mucho más amplia para ese mercado al que va dirigido mi bien o servicio. Y además me permite también, en el caso de la planeación de la mercadotecnia, tener una capacidad de respuesta mucho más amplia. ¿Por qué? Porque mi, mi bien o servicio, aquello que estoy ofertando, que estoy y que además es objeto de una necesidad o un deseo, va dirigido precisamente a una meta específica, a un segmento particular, precisa del mercado, un cliente muy particular. Ya lo identifiqué, ujú, y me va a permitir hacer, como les decía, una campaña mucho más específica, tener accesibilidad al cliente mucho más fácil y tener una capacidad de respuesta a los requerimientos, a sus necesidades y deseos. En, una, en un mercado homogéneo es mucho más complejo esto porque estoy basándome en las necesidades y deseos de todos en general. Tendría que determinar una respuesta o una accesibilidad de una manera subjetiva que ya no la tendría de esta forma, en la meta. Ya identifiqué, ya sé ya sé claramente cuál es su deseo, cuál es su necesidad, ya sé exactamente lo que voy a ofertar entonces, porque ya sé lo que me están demandando. Y de acuerdo a las características que identifiqué plenamente desde la segmentación hasta ya la identificación, puedo llevar a cabo una planeación estratégica de, de vender, de ofertar, de intercambiar mi bien o servicio para ese mercado meta. Después tenemos que en la mercadotecnia es muy importante entender que se tienen muy en cuenta los valores más bien los conceptos de valor y satisfacción. El valor es el conjunto de beneficios que el cliente espera de un producto o servicio. Ujú. Hay una clara relación vinculante entre entre el cliente y la empresa, por supuesto, ¿no? Eh, es esta premisa en la que el cliente compra a la empresa y le da ese valor, pero a la vez lo que decíamos en esta parte del intercambio. Ujú. A la vez, el, la empresa, el productor, la organización que fabrica o que oferta este bien o servicio, le está dando un valor al cliente porque está satisfaciendo su necesidad o su deseo. Ujú.
Entonces, el cliente espera que al momento de satisfacer ese deseo o esa necesidad, va a encontrar un buen producto, algo que realmente pueda satisfacer, aquí está el otro concepto, satisfacer lo que requiere. Es así que la satisfacción es precisamente la, la coincidencia del desempeño del bien y la expectativa del cliente. Es decir, yo estoy satisfecho cuando coincido en que lo que estoy esperando, lo que estoy requiriendo para satisfacer mi necesidad, mi deseo, la empresa cumple con esa expectativa. Yo espero que sea de buena calidad, yo espero que me ayude mucho más fácil a realizar mi trabajo, yo espero que ese producto me haga feliz, yo espero que me sirva para realizar alguna actividad en específico, yo espero que, que ese producto o ese bien me ayude a tener un mejor requerimiento biológico, a mejorar mi salud, etcétera, etcétera. Esa es la satisfacción, coincidir entre lo que yo espero como cliente y que la empresa, al momento del intercambio, al momento de que quiere satisfacer mi necesidad y mi deseo, cumpla con esa expectativa que yo tengo. Si el desempeño coincide con las expectativas, el resultado es una lealtad de los clientes. Esto es básicamente el complemento de una planeación en la mercadotecnia. La mercadotecnia básicamente es el resultado del valor y la satisfacción del cliente y esta dicotomía que se dan entre cliente y empresa, entre oferta y demanda, entre desempeño y expectativa. Vean cómo son dicotomías muy marcadas precisamente en el entendimiento de una planeación de la mercadotecnia. Entonces podemos pensar, podemos determinar que una planeación exitosa en la mercadotecnia tiene que ver con si el desempeño coincide con las expectativas, porque así se logra una lealtad por parte de los clientes. Yo voy a estar comprando constantemente ese producto porque cumple mis expectativas, porque satisface mis deseos, cumple mis necesidades y además la empresa va a seguir dándome lo que requiero, ese valor, este valor, y esa lealtad pues se va a ver reflejada en beneficios de ambas partes, sobre todo para la empresa que constantemente tendrá esos clientes cautivos para seguir consumiendo sus bienes o servicios. ¿Cuál es la importancia de la mercadotecnia en la sociedad? Bueno, en la actualidad el marketing o mercadotecnia ya no solo forma parte de la vida de las empresas, sino también ya pertenece a un colectivo social, pues ya no significa promocionar una marca o un producto en específico, sino también considera ser parte de eso, donde haciéndose uso de la persona como un objeto, se busca llegar a un determinado fin, que en este caso es incrementar las ventas y las utilidades, y educando a la sociedad para el consumo, aquí está el punto medular de lo que hemos estado hablando en estas dos sesiones, una sociedad para el consumo, de consumo y para pertenecer a esa sociedad, mostrándole que es mejor opción y diciéndole que es esa sociedad de consumo la que representa un mundo ideal. Si estamos hablando del marketing y, y la base fundamental es el intercambio de mercancías, el intercambio de bienes y servicios, la satisfacción, el valor, estas dicotomías de, de oferta y demanda, deseos, necesidades,
valor, satisfacción, es que la mercadotecnia hace parte al individuo de ella misma. Ya no es solamente, como dice la diapositiva, no es solamente ya generar ganancias, no es solamente posicionar una marca, no es solamente vender lo más que se pueda, es hacerle entender al individuo, al cliente, que es parte de todo este proceso de la mercadotecnia, que se consideran realmente sus necesidades y sus deseos a la hora de hacer una planeación en marketing, porque él es parte de esta sociedad de consumo. No lo están, no lo están determinando solamente como, eh, como un objeto, por eso dice aquí, donde haciéndose uso de la persona, ajá, en busca de un fin determinado. Ujú. Es decir, aquí hay otra dicotomía. La mercadotecnia en la sociedad hace que el individuo tenga esta dicotomía de persona y objeto. Es decir, la mercadotecnia, la planeación de la mercadotecnia hace partícipe de todo el proceso al individuo, al ser, al cliente. Ujú. Pero además, él a sí mismo se ve como parte, como un objeto parte de todo el sistema para llegar a un fin determinado para la empresa, para que realmente se venda el producto, para que haya utilidades. Porque si hay ventas, si hay utilidades, si crece la marca, si permite que haya más intercambio de esa empresa, la cual satisface mis necesidades, satisface mis deseos, pues entonces tenemos eh, esta vitalidad mutua, ¿no? Nos da vida a ambos, nos da valor a ambos. Ujú. Es una relación simbiótica en este sentido de la mercadotecnia con la sociedad, ¿no? Nos requerimos unos a otros, pero no en sentido estricto de, bueno, tú eres el cliente, me haces ganar dinero, te doy un producto que funcione y punto. No, me enfoco a lo que quieres, a lo que deseas, cómo puedo generarte un valor precisamente a lo que requieres, a tus requerimientos, y que al mismo tiempo me permita a mí generar ese valor para continuar con estos elementos de requerimientos hacia otros segmentos de, del mercado, continuar activos en el mercado, continuar con estas dicotomías eh, funcionando constantemente, necesidades, deseos, oferta, demanda, valor, satisfacción, cliente, empresa. Pero además también debemos entender a la mercadotecnia como parte importante en la economía global. Si recuerdan, habíamos comentado en el material anterior y en la sesión también virtual que no podemos hablar de mercadotecnia, de marketing, sin mencionar el sistema capitalista, el sistema global, la globalización. La función del marketing en la economía es la de organizar el intercambio voluntario y competitivo de manera que asegure un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda de productos y servicios. Vean cómo se le da esta importancia de, del marketing, de la mercadotecnia, de mantener este equilibrio en el intercambio de bienes y servicios, de la oferta y la demanda, del cliente y empresa, de valor y satisfacción. Vean todas estas dicotomías que están inmersas, que son inherentes a la mercadotecnia, a su planeación, a su praxis. Ujú. Se puede decir que hay una especie de organización eh, equilibrada, ¿no? Esta
Esta organización del intercambio, pues, tiene que ver con la distribución de los bienes, la producción, el consumo, es un proceso. Precisamente organizar se refiere a entender este proceso del intercambio, desde su producción, su distribución, su consumo, ujú, satisfacer las necesidades, los deseos, la disponibilidad del bien, el deseo del comprador, cómo se distribuye, y se necesita llevar a cabo un conjunto de información, se necesita acumular información para poder llevar a cabo este plan de mercadotecnia y que esté inmerso en la globalización. Y para eso, pues tenemos el marketing estratégico global y el sistema de información de marketing. El marketing estratégico global se refiere a que la globalización se focaliza en los países industrializados. Es decir, que para la mercadotecnia estratégicamente, por supuesto hablando desde el tema global, desde la globalización, pues se tiene que enfocar en los países industrializados, se tiene que focalizar en los países industrializados. Es ahí donde se produce, es ahí donde se planea, es ahí donde se lleva a cabo esta organización del intercambio, es ahí donde se pueden tener mayores satisfacciones de los deseos y las necesidades, para posteriormente, a partir de ahí, por eso se llama marketing estratégico global. A partir de focalizar y de entender que el mercado y todas estas dicotomías y todos estos elementos, sus conceptos, su terminología, su valor, su satisfacción, se permean a partir del entendimiento de la globalización y que hay una interdependencia de los mercados a partir precisamente de los países industrializados. Esta interdependencia, esta relación que se hace desde los países industrializados, desde el núcleo de la globalización, es como se entiende la estrategia global del marketing. Y el sistema de información de marketing es la información del mercado y sus interacciones de forma pertinente. ¿Mm? Aquí en el marketing estratégico global hablamos de la interdependencia, de la relación, de, del núcleo de la sí, del núcleo de la globalización, de la idea global, que es los países industrializados, aquellos que pueden ofertar, aquellos a los que se les puede demandar, aquellos que pueden satisfacer las necesidades, los que producen, cómo lo distribuyen como bien de consumo. En esta parte del sistema de información de marketing es realmente brindar información que se requiere en tiempo oportuno y de manera pertinente, como dice aquí, de forma pertinente, para entender precisamente cómo es que se va a llevar a cabo la estrategia de marketing global, cómo es que estas interacciones en el mercado van a permitir tanto a la empresa como al cliente poder generar ese valor, poder tener un alto grado de satisfacción, poder entender cómo se interactúan, inclusive dentro de la propia sociedad. Todos los fenómenos que tienen que ver con el ámbito social son permeados por la economía y la mercadotecnia no es la excepción. Vean cómo
este tema de la planeación de la mercadotecnia, del marketing estratégico, del sistema de información, tiene que ver con el entendimiento de necesidades, deseos, oferta, demanda, de un mercado meta, de una segmentación, de cómo se llega a un valor y satisfacción para tener realmente un plan exitoso en términos mercadológicos, en términos de marketing. Con estos temas revisados en este material y que por supuesto haremos un recuento de lo planteado aquí y que además también realizaremos una pequeña actividad en- que se vincula con estos subtemas y también si es que hubiera alguna duda, alguna pregunta, pues por supuesto lo podemos resolver en la sesión, en la clase virtual. Con estos temas, como les digo, como les menciono, estamos dando por terminados prácticamente estos antecedentes de la mercadotecnia, los fundamentos de la mercadotecnia, que conforme vamos avanzando en los temas, vayamos avanzando en los temas, vamos a ir retomando, vamos a ir recordando estos términos, estos conceptos, regresaremos a los fundamentos en un momento dado para entender, para recordar qué es un mercado meta, qué es una segmentación, cómo se logra la satisfacción del cliente y al mismo tiempo de la empresa al obtener este valor, etcétera, ¿no? Su importancia en la sociedad, su importancia en la economía, desde un concepto globalizado, desde entenderlo de los países industrializados, porque como les había dicho en el material anterior y en la sesión anterior, uno de los antecedentes más fuertes, inmediatos de la mercadotecnia, pues es por supuesto la revolución industrial, en donde se empiezan a crear nuevos productos a mayor escala, en menor tiempo, y todo eso, si se dan cuenta, tiene que ver con una planeación exitosa, una planeación de la mercadotecnia para llevar a cabo una buena campaña publicitaria y poder llegar realmente a la satisfacción del cliente. Espero que este material les sirva en ese sentido para que lo puedan revisar constantemente. A la par de esto, saben que les estaré enviando los materiales revisados en la sesión. Por ahí, como les comento, la próxima clase que nos veamos virtualmente realizará una actividad muy sencilla relacionada con esto, que ya les explicaré en qué consiste. Con esto damos por terminado este primer tema. Cualquier duda y pregunta es importante que la manifiesten en la clase virtual para que sea mucho más fácil asimilar los temas subsecuentes y relacionarlos mucho más, de una manera más simple.